Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Ulrich Richter Morales, quien nos expondrá el tema Los filósofos en la era tecnológica, los pitagóricos de hoy. A continuación, me permito leer una síntesis curricular del expositor. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su ejercicio profesional se ha desarrollado en dos vertientes. La primera como abogado postulante y la segunda como activista ciudadano. Ejerce la abogacía en materia penal, civil y de amparo. Dentro de los litigios que ha patrocinado destacan la defensa de la revista Proceso en la demanda promovida por Marta Sahagún de Fox, la de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, en el caso de Mexicana de Aviación, el amparo para uso lúdico de la marihuana y actualmente el caso Google. Es autor de los libros Manual del Poder Ciudadano, de la protesta a la participación ciudadana, El ciudadano, el enemigo y el Estado, Los filósofos en la era tecnológica, Los pitagóricos de hoy, y coautor de Voces de nuestra democracia, sobre la sucesión presidencial 2012. También es colaborador de la revista Alcaldes de México y del periódico El Universal. Gracias, Sandrita. Pues adelante, Ulrich, con tu presentación. Bueno, pues les quiero agradecer a todos los que están conectados en vía Zoom y a ti, Gerald García, por este apoyo de presentar el libro, de las primeras presentaciones del libro. Y como decía Sandra, bueno, este es mi sexto libro. Los anteriores libros habían tenido un objetivo sobre el tema ciudadano, sobre la participación ciudadana y sobre la democracia. Y dimos un salto a un tema interesante, novedoso, polémico, que constituyen la era tecnológica que estamos viviendo. Incluso hoy podemos estar conectados nosotros mismos a través de estos aparatos tecnológicos que vienen cambiando la forma de convivir, la forma de reunirnos, la forma de interactuar y de tener estas juntas. Hoy podríamos haber estado en Oaxaca, donde Business Advocacy tiene su sede, y hoy, bueno, pues cada quien estamos en algún lugar, en algún rinconcito, compartiendo estos momentos, ¿no? Y esto es gracias a ¿qué? Gracias a la tecnología, gracias a la invención de un hombre talentoso que ha creado estos inventos o que han creado estos inventos. Y así me empecé yo a cuestionar de qué era la forma que hoy nos estaban cambiando la vida, que estaban modificando todos nuestros hábitos, nuestras formas de pagar incluso la tarjeta de crédito, de hacer las transacciones financieras, y hemos llegado a que una serie de personajes, todos vinculados a una materia, a las matemáticas, pues nos han cambiado nuestra forma de convivir. Ante ello, pues primero quise investigar o indagar qué en común tenían todos estos personajes, qué vínculo tenían todos ellos y por qué estaban siendo tan impactantes en nuestro quehacer, en nuestro mundo. Y entonces, bueno, empecé a indagar que la mayoría de ellos, si ustedes lo ven, los genios tecnológicos, pues tienen una característica que han estudiado matemáticas o son unos expertos en esa ciencia, es decir, en las matemáticas. Y su base de esta era tecnológica también está en las matemáticas. Entonces, este común denominador lo traigo yo a colación a esta investigación, porque para ellos todo gira en torno a las matemáticas y estos aparatos que hoy están cambiando nuestra forma de convivir, pues tienen esa base, la base de las matemáticas. Incluso podríamos, yo traté de indagar cuál era esa vinculación con el pasado de estos genios tecnológicos o a quiénes estaban pareciendo de los grandes personajes de la historia de la humanidad.
Y cuando yo me fui a la historia de la filosofía, pues encontramos que un grupo de los primeros filósofos, que los llamaron los presocráticos, se preguntaban cuál era el origen del universo. Algunos decían que era el fuego, otros decían que era el aire y otros decían que era el agua. Pero hubo uno que precisamente giró un poco de esta directriz sobre los temas de la naturaleza y dijo que el origen del universo eran las matemáticas. Y entonces empieza la primera conexión entre estos genios tecnológicos y un filósofo de la antigüedad que coinciden en que su expertise es sobre las matemáticas. Este filósofo de la antigua Grecia, me refiero que es al filósofo de Samos, a Pitágoras. Pitágoras decía que todo era el origen del universo, eran los números, eran las matemáticas. Hoy lo vemos que los códigos de las computadoras pues son los números. Y él tiene aquí esta dualidad que también era matemático, pero era también filósofo. Y cuando seguimos indagando en la historia de la humanidad, en estos filósofos, vemos incluso que Tales de Mileto es considerado el primer filósofo matemático. Y encontramos esta dualidad, si ustedes lo quieren ver. Por un lado, el expertise de las matemáticas y por otro lado, el expertise de la filosofía. Pero entonces aquí encontramos que los actuales líderes tecnológicos sí tienen la primera similitud con Pitágoras. Y ustedes recordarán que Pitágoras hizo una escuela, tuvo una de las primeras escuelas de la antigüedad, que algunos, las leyendas los llaman, era una secta de los pitagóricos, donde se iniciaban, donde tenían una vestimenta muy especial, donde iban a orar bueno, donde estaban los oráculos de la antigua Grecia. Y entonces vemos que estos pitagóricos coinciden con los genios tecnológicos en cuanto a las matemáticas. Y ahí viene la primera interrogante, la primera objeción que dirán, bueno, sí, pero eran filósofos en la antigüedad. Hoy no puedes decir que Steve Jobs sea un filósofo, hoy no puedes decir que Bill Gates sea un filósofo, hoy no puedes decir que el carismático o acelerado de Elon Musk es un filósofo. Pues bueno, o Jeffrey Bezos de Amazon es un filósofo. Pues bueno, todavía si seguimos indagando más sobre los pitagóricos, una de las ciencias que también estudiaban los pitagóricos era la astronomía, los astros. Y hoy, ¿qué nos puede decir que esta era tecnológica? Quiere salir más allá del mundo, del universo, y quiere ir a inspeccionar, a viajar, a conocer los astros a través de sus naves espaciales, como lo ha dicho Elon Musk y como ya lo ha hecho también, lo vimos todos nosotros, o algunos de nosotros, por las noticias del señor llamadita, ¿no? Bezos de... Ahorita le marco. Okay. Entonces, podemos ver aquí que existe una similitud más. Pero como les venía yo relatando, me pueden decir, oye, es que Steve Jobs, que ya falleció, no es filósofo, o los fundadores del gigante tecnológico Google, como tú los dices que son filósofos. Pues bueno, si indagamos, como lo hemos mencionado en el libro, que la filosofía principalmente versa sobre estas formas de convivir o está basado en cómo podemos convivir mejor los seres humanos, pues vemos que su forma de filosofar de estos personajes son a través de estas innovaciones tecnológicas, como repito, la que hoy estamos utilizando todos nosotros para podernos reunir. Hay personajes que están en el norte del país ahorita y hay como su servidor que está en el viejo continente y hay otros que están en el Pacífico, en México. Y gracias a esta innovación tecnológica nos están modificando nuestra forma de convivir y por ende yo les asumo que esa es su forma de filosofar. No nos van a hablar de la virtud cívica, no nos van a hablar del buen ciudadano, no nos van a hablar de la polis, no nos van a hablar de la democracia, no nos van a hablar de la virtud como antiguamente lo hacía, por ejemplo, Aristóteles, o de las constituciones de los pueblos, sino ellos nos han impactado como un asteroide en las formas de convivir y van más allá porque ahora su desarrollo sobre la inteligencia artificial y que repito también esta disciplina pues está basado en las matemáticas y de ahí que para mí vuelve una resurrección o una vuelta a nacer, un renacimiento
de esta secta pitagórica, pero a través de estos filósofos, que cada uno de ellos tiene su personalidad, cada uno de ellos tiene su peculiaridad y está impactando en el mundo de las noticias, en el mundo de los negocios y en el quehacer día a día. Hoy vemos, por ejemplo, el propio Elon Musk, que cualquier situación que él pone en redes sociales es vista por miles de personas, es seguido por miles de personas. Si va y visita a su santidad, el Papa, esta noticia pues causa un impacto muy importante, como la propia adquisición que quiso hacer de la operación de Twitter. Entonces vemos que hoy los liderazgos, los grandes liderazgos hoy de la humanidad, tienen un perfil o tienen un segmento en los líderes tecnológicos. Hay líderes tecnológicos más, que son más, bueno, que les gusta más los medios de comunicación, y hay líderes tecnológicos que no les gusta y que permanecen en el anonimato. Hay otros líderes tecnológicos como Bill Gates, que se ha retirado y que hoy está desarrollándose a través de su acción filantrópica, de una organización que tiene con su esposa y que está invirtiendo la mayor parte de su riqueza. Pero así como lo hemos dicho, que todo gira en torno al número, así vemos que hoy el índice de los multimillonarios en el mundo lo encabezan los genios tecnológicos. No lo encabezan antes los banqueros o los líderes petroleros o los empresarios rusos o los empresarios americanos, sino hoy están en primer lugar las empresas tecnológicas como Microsoft, como Google, como Amazon. Y entonces, si ustedes ven, entrando ya un poquito más todo esto que les he señalado, que he conversado con ustedes, pues está en este libro que yo quise plasmar esa reencarnación de los pitagóricos y poderla sustentar y decir que estos personajes que todos han, o la mayoría de ellos, han emergido de un segmento de los Estados Unidos por la bahía de San Francisco, entre la bahía de San Francisco y Los Ángeles, que es Silicon Valley, pues ahí lo llamo yo que es la antigua Grecia. Y en el libro empezamos a hacer estos paralelismos de la antigüedad con la actualidad, de estos pitagóricos que existían antes con los pitagóricos que existen hoy, que son matemáticos y que hoy están filosofando. Y también, por ejemplo, Stanford, la universidad estadounidense, en la que ha formado la mayor parte de estos genios tecnológicos, pues yo la equiparo a la Academia de Platón, pues no solo se veían en las matemáticas, sino también otras ciencias muy importantes como la geometría. Y entonces vemos que empieza a abrirse este abanico de conocimiento entre las matemáticas de la antigüedad y las matemáticas que hoy estamos viendo. Y el libro también nos habla de esta geometría sagrada que incluso hoy la vemos que es gran parte. Yo he visto asombradamente que hay un segmento ahora en redes sociales, por ejemplo en Twitter, de mucha gente que se dedica a este arte a través de la tecnología, y muchas son figuras de geometría. Para algunos es una simple geometría, para algunos es una geometría que podríamos decir sagrada. ¿Por qué? Porque está basada en los números. Hago yo mención, por ejemplo, de nuestro escultor Sebastián, uno de los principales escultores mexicanos, que tiene pues grandes esculturas. Aquellos que han estado por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México pueden ver el caballito. Pues, ¿qué les puedo decir? Que sus figuras geométricas están basadas en las matemáticas. Entonces, por eso considero que también Sebastián, el escultor mexicano, que todas sus obras están basadas en las matemáticas, pues es un pitagórico mexicano. Esto lo hago porque nosotros, los mexicanos, no nos podríamos quedar si también un emblemático pitagórico, que no solo los pitagóricos son los que están liderando estas innovaciones tecnológicas. Y así vamos desmembrando en el libro el liderazgo de cada uno de ellos. Yo lo he comentado con algunos que he conversado con ustedes, que el primer nombre de Amazon fue Abracadabra, curiosamente, ¿no? Y por eso en el libro le llamo a Bezos el mago.
Y el alquimista le llamo al señor que acabo de mencionar, Elon Musk, porque desde chico le llamaban ya estas combinaciones de la pólvora, de lo que se utilizan para las naves espaciales. Y hoy vemos que efectivamente este alquimista pues trata de impulsar a través de sus empresas, de sus grandes emporios como Tesla, y ahora también como el que tiene de los viajes al espacio. Entonces vemos que cada uno tiene su peculiaridad, y si entramos a Google, pues yo analizo en el libro esas similitudes que tiene, e incluso el propio nombre de Google, con la secta pitagórica, ¿no? Y dónde fue estudiando cada uno de estos líderes tecnológicos, dónde aprendieron matemáticas, quiénes fueron sus maestros, porque algunos tuvieron maestros en casa, los padres de alguno de ellos fueron matemáticos, la madre de alguno de ellos fue matemática, además de los maestros que tuvieron en las universidades, como la propia Universidad de Stanford. Entonces vemos que hoy los que están controlando las grandes fortunas, los que están creando estas nuevas innovaciones, son los genios tecnológicos. Ya no son los políticos que ahora se encuentran enfrascados en todas estas nebulosas, como lo vemos con el problema en Europa de Ucrania, ¿no? Y ahora que si van los chinos a invadir Taiwán, ¿no? Entonces vemos que ahora este liderazgo de la historia de la humanidad está concentrado en un grupo muy pequeño, en un grupo de matemáticas que se podrían decir que están reencarnando esta secta pitagórica. Y vamos más allá en el libro, porque desentrañamos, por ejemplo, el señor de Amazon, que ustedes lo han leído, que algunas veces, en algunos días, llega a ser el hombre más rico del mundo por el valor de sus acciones en la bolsa, y otros días llega a ser Elon Musk. Pero si nos fijamos en el señor Bezos, ¿cómo empezó a hacer su fortuna? Pues el señor Bezos empezó a hacer su fortuna vendiendo el conocimiento a través de los libros. Y vemos las tablets, como yo les llamo ahora. Hoy hay tablets como la que estamos algunos de nosotros usando, y antes también en la antigüedad había estas tabletas que tenían numerología, que tenían ciertos números, y que incluso vemos las tablets que yo le llamo que tienen su origen en Babilonia. Entonces vemos cómo algunos puntos muy significativos se están volviendo a repetir en la historia del hombre. En algunos museos importantes, por ejemplo en Londres, hay esas tablets de Babilonia donde tienen grabados números, símbolos numéricos, y hoy vemos que algunas de estas empresas pues han creado estas innovaciones tecnológicas donde también se utilizan los números. Entonces, este gran recuento que yo hago, este paralelismo de equiparar y ver las cosas del pasado a las cosas de hoy, me lleva a esta gran reflexión de hacia dónde nos están llevando estos genios tecnológicos. Si el camino que están siguiendo, si la ruta que están siguiendo es la adecuada para esta hora de la humanidad, para esta civilización, o su falta de esta filosofía de hablarnos del ser humano, de hablarnos de las virtudes, de hablarnos del alma. Esas son las cuestiones que podrían faltar. Y que si esta dirección de los genios tecnológicos, ¿hacia dónde nos va a llevar? Como los hemos visto y lo hemos expresado, hacia una inteligencia artificial. Pero aquí cuestiono yo, ¿por qué llamamos a esta inteligencia artificial y por qué se está desarrollando tanto y no estamos desarrollando la inteligencia del hombre, de nosotros, de los seres humanos, que fue la que está creando estas innovaciones tecnológicas y que fue la base de esta inteligencia artificial? Entonces, así como somos muy bondadosos con los líderes tecnológicos, también cuestionamos un poquito la ruta crítica hacia dónde nos quieren llevar, hacia dónde estamos llegando, si hacia un humanismo, hacia un materialismo, de que es el devenir de la humanidad. ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Y qué tomar ahora de esta reencarnación de los pitagóricos, de estos principios pitagóricos? ¿Qué podemos nosotros como lectores del libro, como algunos iniciados en la era tecnológica o que no tenemos todo el conocimiento del expertise que ellos están haciendo? Pues eso es lo que tratamos de desentrañar en el libro y dar algunos mensajes de cuál sería un camino más positivo para el hombre, para el ser humano.
Por eso entramos a este camino recorriendo a todos los filósofos, recorriendo también a aquellos que han puesto su granito de arena en estos aparatos tecnológicos y que también han sido matemáticos, y que todas las grandes invenciones han emergido, pues de alguna manera, de esta inspiración pitagórica. Pero esta inspiración pitagórica, ¿hacia dónde nos va a llevar? Y ahí hablamos también un gran debate que yo propuse en el libro de Alan Turing, que ustedes saben que es el que alrededor de 1940, él detecta algunos códigos de los alemanes de la Guerra Mundial, y es el que dice que si una máquina puede pensar. Este inglés, que ha sido condecorado con los grandes honores, muere, se suicida, y algunas de las leyendas o de las historias que se cuentan, se dice que comió una manzana envenenada. Algunos atribuyen a este punto, a este simbolismo, al símbolo de Apple, ¿no? De esta manzana, que lo vemos que tiene una mordida. Y otros dicen, bueno, que lo remontan a la época de Adán y Eva. Pero para mí, pues más que nada, por ser Alan Turing uno de los padres de la inteligencia artificial y de esta era tecnológica, pues yo le atribuyo, para mí el mensaje simbólico de esta marca es en honor a Alan Turing. Y entonces yo traigo a colación el pensamiento de Alan Turing y lo confronto con el pensamiento de un filósofo ruso en los mismos años. Estamos hablando, como les repito, de 1940, en donde este filósofo se cuestiona, y no cuestiona esta máquina externa, sino cuestiona al hombre, y dice que el hombre es una máquina que poco conocemos, que lo que deberíamos de hacer era conocer a esta máquina, porque muchos vivimos con la máquina, por decirlo así, apagada, o sin desconocer el verdadero tesoro que es la máquina humana, que es el cuerpo humano, y que nada más actuamos mecánicamente, inconscientemente. Y entonces entra ahí un poquito del pasaje que hemos visto entre un filósofo ruso y Alan Turing, y esta confrontación que yo hago de que a qué máquina tenemos que también desarrollar, y que no obstante que se desarrollen las máquinas externas, no perder de vista la máquina del ser humano, que es la que pues ha creado pues todas estas innovaciones tecnológicas. Y que se dicen también algunos o los últimos autores contemporáneos sobre esta postura que dice el maestro Gurdjieff a este filósofo ruso, que me refiero que él creó una escuela filosófica que algunos conocen como el Cuarto Camino, y él habla también de una figura geométrica del eneagrama, que dice que él, y según la leyenda, dicen que fue una de los tesoros o de las reliquias que se encontraron en la biblioteca de Babilonia. Y así como estamos hablando en el libro de la biblioteca de Babilonia, del conocimiento, de la venta de los libros, del conocimiento por parte del Señor Bezos, hemos visto que estos líderes tecnológicos les encanta el conocimiento. Bill Gates compró uno de los grandes tesoros de algunos de los libros y algunas colecciones de grandes libros, incluso de Leonardo da Vinci se ha dicho que ha comprado por una cantidad importante algunos de sus textos. Vemos que los líderes tecnológicos les encanta el conocimiento, como lo vemos con Google, que mandó grabar el acervo de varias bibliotecas o de las bibliotecas más importantes de las universidades en los Estados Unidos. Pero por el otro lado, si nos remontamos, como les decía, a la antigüedad, encontramos, por ejemplo, en los años de 1500, 1550, que un rey español, Felipe II, era un rey con una característica muy ligada al catolicismo, y él construyó, algunos si han estado presentes, un monasterio que se llama el Monasterio del Escorial, que también es parte del libro. ¿Y por qué es parte del libro un rey que es sumamente católico? ¿Y por qué me hablan de un monasterio del Escorial? Porque el monasterio del Escorial está concebido como uno de los grandes monumentos, como algunas de las catedrales, como algunas de las iglesias,
pues obras perfectamente de geometría sagrada. Pues fíjese que este Felipe II, mi concepto, nos lega su conocimiento de todo un gran poderío que tuvo a través de su biblioteca. Y su biblioteca es una de las más reconocidas a nivel del mundo que se pueden hoy visitar. Y lo más importante, además de los libros que tiene del acervo impresionante, era que Felipe II le encantaba mandar a sus gentes a conseguir reliquias, ¿no? Y decían, váyanse a Egipto, váyanse a África, váyanse a Asia a conseguir estas reliquias, porque él tenía un sexto sentido, y a conseguir libros sagrados y a conseguir libros que pudieran incluso influir en la vida de los hombres. Pero lo más que me impactó a mí es que este rey sumamente católico, que incluso en el monasterio tiene adentro del monasterio una iglesia que incluso desde su cuarto se tiene una ventana para que él, como estuvo enfermo varios años, en su aposento, él abría la ventana y escuchaba día a día las misas, los cantos gregorianos, y les puedo decir, bueno, si era tan católico, tan cristiano, pues uno imaginará que en los frescos de su biblioteca, pues van a ver de todas estas imágenes. Y la sorpresa que me doy es que la mayoría de los frescos de su biblioteca habla de las 7 artes liberales, que encontramos a las matemáticas, que encontramos el fresco de Pitágoras, que encontramos el fresco de Euclides. Entonces, fíjese qué interesante cómo un rey católico reconoce en estas artes liberales donde está la matemática, la geometría, la aritmética, bueno, y la filosofía, todo este tesoro que él lo fundamenta cuando uno va caminando y voltea hacia el cielo, hacia el techo, donde va reconociendo estos grandes filósofos. Incluso va más allá porque habla de los filosofistas, aquella escuela de Egipto, donde algunos dicen que Jesucristo estudió con este grupo, que también eran expertos en las matemáticas. Entonces vemos cómo algunos personajes de la humanidad nos recuerdan esta importancia de los números, que bueno, que yo de haberlo sabido, pues hubiera estudiado matemáticos, no hubiera estudiado derecho, ¿no? Pero hoy vemos que el gran desarrollo de la humanidad, como decía el filósofo de Samos, llega a través de los números. Y esta es la encrucijada, si esta secta pitagórica de los genios tecnológicos, hacia dónde nos va a llevar, y si tenemos que echar mano de otros grandes filósofos como Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles no escribió mucho sobre Pitágoras, porque Pitágoras es anterior, como ustedes saben, es anterior a Aristóteles, es anterior a Platón. Platón, incluso ustedes, algunos de ustedes lo saben, que también fue un gran geómetra, hizo sus figuras geométricas. Platón no solo nada más se dedicaba, como lo hemos visto, a los diálogos de Platón, sino también a esta geometría que hemos esbozado, que es geometría sagrada, que encontramos, como les repito, en las catedrales, en muchos edificios sumamente importantes y que se consideran algunos edificios místicos por las leyendas que entrañan en cada uno de sus muros. Entonces, este es parte del libro que hoy estamos presentando, que es un libro que se tiene que leer despacito, con mucha paciencia, porque vamos viajando en el transcurso del libro, deteniéndonos en los principales gigantes tecnológicos, entramos a su historia, a su porqué, de dónde vinieron cada uno de los genios tecnológicos, qué fue lo que del chico los influenció. Por ejemplo, yo les decía que algunos de estos genios tecnológicos, pues no les regalaron sus padres alguna pelota de fútbol o alguna mesa de ping-pong, sino lo que les regalaban eran estos aparatos, una computadora, y que en las pocas horas estos jóvenes o estos niños la desarmaban y la volvían a armar, ¿no? Y no eran como nosotros, de que en algunos contemporáneos a su servidor, pues nos regalaban el equipo para el uniforme del fútbol o la pelota o los guantes de portero, sino vemos cómo estos líderes desde jóvenes fueron
preparados, fueron inculcados por sus padres, por sus maestros, desde su casa, en esta expertise que hoy han demostrado con su sabiduría en estas innovaciones tecnológicas. Y entonces nos tenemos que entrar en el fondo del libro para cuestionar si este camino pitagórico es el adecuado o qué componentes de otros filósofos tendríamos que incorporar para este devenir de la humanidad, porque pues vemos que es muy convulso, que es muy protagónico y que bueno, que algo nos está dejando de ver en este asombro. Entonces, este es parte del libro del sexto libro que ha sido de mi autoría y que tiene de todo, ¿no? Tiene apartados donde explicamos Alibaba, donde explicamos Google, donde explicamos los filántropos tecnológicos como llamar al algoritmo el santo grial, y entonces entramos a ver qué se entendía por el santo grial, y hoy pues el algoritmo, un algoritmo pues, te puede curar, otro algoritmo, como lo hemos visto a estos genios tecnológicos, puede crear una innovación tecnológica que te puede dejar mucho dinero, ¿no? Entonces, vemos cómo todos estos puntos, si tú quieres hoy cambiar o inmiscuirse en este mundo tecnológico, pues crea un algoritmo y podrá ser un Bill Gates, o podrá ser un Jeff Bezos, o podrá ser un Elon Musk. Y eso le llamamos el santo grial. Entonces, esta es parte de hoy poner un granito en esta era tecnológica para tratar de reflexionar, para tratar de cuestionarnos, para tratar de profundizar y recordar a los grandes maestros de la filosofía antigua que hoy los vuelvo yo a revivir en este libro, Los filósofos en la era tecnológica, y por eso llamo como subtítulo Los pitagóricos de hoy. Y para terminar, aquí viene el último cuestionamiento que ustedes responderán si en verdad son ellos los pitagóricos de la actualidad o quiénes serían los pitagóricos en la actualidad. Ese sería brevemente esta exposición, agradeciéndoles a ustedes una vez más su tiempo de tomarse en compartir con nosotros pues esta conversación sobre un nuevo libro en esta era tecnológica. Muchas gracias.